Hola, bienvenidos a un nuevo video con Silvia y Steffen en lugares buenísimos. Hoy nos encontramos en Patate, una hermosa ciudad que se encuentra en la provincia de Tungurahua, en el Ecuador. Patate fue nominado como el primer pueblo mágico del Ecuador el 30 de septiembre de 2019. Y también este pueblito mágico está lleno de historia, de cultura y de tradiciones que vamos a descubrir juntos. Patate, ciudad mágica de encantos, con un clima primaveral durante todo el año y su gente amable hacen de este lugar un destino inolvidable. Cuenta con una población de aproximadamente 16.000 habitantes. La fundación de Patate tiene raíces españolas que se llevó a cabo el 24 de julio de 1570, coincidiendo con la festividad de San Cristóbal. De ahí su nombre, San Cristóbal de Patate. Nos encontramos en Cabañas Clamping Altamira en compañía de un ilustre personaje de Patate. Muy buenos días, soy el licenciado Fabián Altamirano, patateño de nacimiento y de corazón. Tengo a bien relatar una breve historia de Patate que inicia en la hacienda La Merced y luego de un fuerte terremoto vienen al asentamiento del Valle de Patate Viejo. Nuevamente Patate es afectado por un terrible terremoto donde se taponó el río Patate y durante un mes se formó una gran laguna y luego tuvieron que desalojar a toda la gente de que habitaba aquí en el Valle de Patate Viejo y subir al nuevo Patate que hoy tenemos. Fue cantonizado Patate el 13 de septiembre de 1973 en la presidencia del general Guillermo Rodríguez Lara, porque antiguamente éramos parroquia del Cantón Pelileo. Parque Simón Bolívar. Un acogedor y armonioso rincón de la ciudad es un lugar perfecto para descansar o simplemente reunirse para la tertulia entre amigos o familiares. Se distingue por su buen cuidado y que se encuentra rodeado por los principales edificios como la Casa Municipal, la Iglesia Matriz y las pintorescas casas antiguas que lo colindan, añadiendo un encanto adicional a la arquitectura local. Y también es hábitat natural para aves propias del lugar. El Tren de la Alegría es un atractivo imperdible al visitar este hermoso pueblo mágico que permite a los viajeros disfrutar de un entretenido recorrido por las calles céntricas y la periferia de la ciudad. Hola, muy buenas. Bienvenidos al primer pueblo mágico, Patate. El Tren de la Alegría les hace una invitación a que vengan y visiten y se den un paseo en el tren, conociendo las partes altas de la historia, un poco de la historia de Patate, las tradiciones y muchas cosas más que existen aquí en Patate. El tren está ya en servicio casi 7 años, en diciembre cumplimos 7 años. Es una idea mía que vino del extranjero. Desde ese momento doy el servicio aquí en Patate. Muchas gracias y sean bienvenidos, señores turistas, a Patate, extranjeros y de todas partes del Ecuador. Gracias.
y recuerda suscribirte para que no te pierdas de los próximos nuevos videos. Santuario Señor del Terremoto, patrono de Patate, ubicada en el centro de la ciudad, se convierte en un punto de encuentro para la comunidad donde la espiritualidad se mezcla con la tradición. Es un placer presentarles a Padre Paul, vicario parroquial de la iglesia de Patate, quien nos relatará una breve reseña sobre la historia de la aparición del Señor del Terremoto y las tradiciones del pueblo religioso de aquí de Patate y de sus alrededores. Es un gusto poder saludarles aquí en el santuario dedicado al Señor del Terremoto, en el que podremos compartir algunas experiencias y sobre todo el origen de nuestra fe en honor al Señor del Terremoto, que es Jesús de la Pasión, sentado en su trono, que preside esta iglesia, este santuario, aquí en San Cristóbal de Patate. El Señor del Terremoto tiene una trayectoria bastante amplia y podríamos decir que esta tradición inicia en 1797 en el terremoto que sacudió a esta comunidad. El 4 de febrero, para ser más exactos, se encuentra la imagen de Jesús de la Pasión en lo que ahora se conoce como Patate Viejo o también la Hacienda Pitula. A partir de ahí, pues, se ha venido dando durante estos años una gran fe y devoción de este pueblo y de esta comunidad. El hallazgo de la imagen del Señor del Terremoto se nos cuenta por la historia, por las tradiciones que nuestros antepasados de aquí de San Cristóbal de Patate han podido transmitir, se da de la siguiente manera. En el campo de lo que ahora se conoce como Patate Viejo, a las orillas del río Patate, se encontraba un pastor con sus ovejas. Y pues de un momento inesperado comenzó a escuchar el repique de la campana. De cierta manera en un principio obviamente se asustó, pero se alejó un poco y luego pues seguía siendo insistente este sonido. A partir de ello pues se acercó a donde era el origen del sonido y se encontró en una pequeña cumbre, una pequeña montaña en la que pues se dedicó a excavar y demás para encontrar el origen de este sonido de campana. Luego de algún tiempo de trabajo y demás, se intensificaba el sonido hasta que encontró a la preciosa imagen del Señor del Terremoto, que pues le generó en un primer momento susto y demás, así que asistió a la iglesia, al sacerdote párroco de en ese momento, a Fray Mariano García, un sacerdote dominico, pues acá era una parroquia de los hermanos dominicos. Entonces luego de ciertos procesos correspondientes, pues se fue al lugar y se encontró la imagen, que se encontró con la corona, con el cetro y con la campana que se conservan hasta ahora en nuestro santuario dedicado al Señor del Terremoto. Se relata también pues, que después del terremoto de 1797, esta imagen era perteneciente a lo que se conoce ahora la parroquia de San Pedro de Pelileo, que se removió tanto la tierra que pues, esta imagen descendió de Pelileo hasta lo que ahora conocemos como Patate Viejo. Después de encontrarse esta imagen, pues obviamente los comentarios y demás llegaron a los hermanos de Pelileo, que en su momento vinieron a reclamar su imagen de su pertenencia, y se dice pues que cuando los hermanos de Pelileo querían llevar la imagen, pues se hacía extremadamente pesada. En cambio, cuando nuestros hermanos de Patate, que pues eran campesinos indígenas del origen de los patatis que se conoce, pues ellos trataban de cargarla y pues la cargaban con relativa facilidad. Eso es lo que se nos ha comentado y pues la tradición que nosotros podemos tratar de seguir conservando del hallazgo de nuestra imagen del Señor del Terremoto. Esta imagen pues es una imagen bastante imponente y hermosa que nos ayuda a entender los misterios de Dios. Nos encontramos también acá en el museo, en el santuario del Señor del Terremoto, en la que podemos encontrar un poco de la historia religiosa de este pueblo y de esta comunidad. Tenemos algunos elementos y también advocaciones marianas de algunos santos que se han venido conservando durante los distintos momentos y etapas de las iglesias parroquiales y desde que se ha constituido como santuario aquí en San Cristóbal de Patate. De manera especial podría compartir esto con ustedes y les animo a que visiten nuestro santuario aquí en San Cristóbal de Patate, dedicado al Señor del Terremoto. Cascada Mundo.
Es uno de sus atractivos naturales más importantes y está formada por el río Blanco que nace directamente de los páramos del Cerro San Borja. Posee 2 saltos de agua que miden aproximadamente 50 metros de alto y está rodeada por un bosque húmedo debido a su cercanía a la Amazonía. Se encuentra en la zona del mítico Parque Nacional Yanganates. El recorrido que realizamos para llegar hasta esta mágica cascada está lleno de naturaleza y hermosos paisajes. Este recorrido lo realizamos en la tarde y al regresar se nos hizo noche. Realmente fue una increíble experiencia caminar totalmente en la oscuridad, acompañados únicamente de nuestras linternas, de las estrellas y de las luciérnagas que titilaban en nuestro caminar, siendo nuestras guías y luz a la vez. Y mientras caminábamos y caminábamos, a unos escasos metros antes de llegar al punto donde ya existía electricidad, pudimos admirar también esta belleza, donde permanecimos por unos minutos contemplando. Entre la deliciosa gastronomía que ofrecen sus habitantes tenemos las tradicionales arepas con un sabor único elaborados artesanalmente y su preparación es a base de zapallo, especias con un relleno de panela y queso envuelto en hojas de achira. En este momento nos encontramos con la señora Mariana Cisneros, una distinguida dama que se encarga de elaborar las deliciosas y tradicionales arepas de patate. En mi local se llama Las Delicias de Patate. Aquí elaboramos las arepas y unas empanaditas de babaco. Los ingredientes de las arepas, primerito el zapallo cocinado, todos los aliños de dulce, manteca, mantequilla, queso, panela. Digamos los aliños de dulce va esencia de vainilla, canela, anís, de todas esas cosas. Y lo más principal que no debemos faltar es la hoja de achera, porque si no tenemos las hojas de achera no son arepas. En harina de maíz, indígena, todas esas cosas. Y tener bastante amor al trabajo, nada más. Lo principal. ¿Y cuánto tiempo se demora en la preparación de este exquisito producto? De las arepas. Ajá. De ahí en la elaboración, si se tiene todo, rápido la masa. Pero hay que dejar que se repose un poco y le ponemos en la hoja, en la lata. Igual tenemos que dejar que se repose en la lata y entra al horno. En el horno sí demora unos 15 minutos. ¿Y desde qué año usted empezó a elaborar estas tradicionales delicias? Unos 44 años. Ya. ¿Y usted tiene ese deseo de que esta tradición siga con su familia? Ojalá, digamos que sí, que sigan mis hijos. Los fines de semana sí me vienen a ayudar, pero no sé si sigan con la tradición. Con la tradición. ¿Desde qué año empieza el año no sé, pero sabemos que esto es antiguísimo, será unos 200, 300 años, desde cuando creo que se fundó aquí Patate. Todos los turistas nacionales, internacionales que visiten las Delicias de Patate aquí en el local de la señora Mariana Cisneros, que estaremos gustosos en atenderle con mucho amor. El vino artesanal. Este producto es diferente ya que los vinos son 100% de fruta, como de uva, mora, durazno, manzana o de miel. Les comento que nosotros somos apicultores, somos de aquí de Patate.
y les ofrecemos un vino de miel de abeja. Este vino tiene aproximadamente unos 2 años de añejo, el que tengo en mis manos, pero nosotros les ofrecemos vinos de 20 años de añejado, de 7 años de añejado. Tienen un buen proceso de fermento, son vinos totalmente saludables y les ofrecemos una gran variedad de productos elaborados en miel de abeja, productos saludables y medicinales. Patate, tierra bondadosa reconocida por su privilegiada producción frutal, destacando cultivos como de duraznos, chirimoyas, mandarinas, uvas, moras, babacos, aguacate, guayaba, tomate de árbol, así como también maíz y tomate riñón, productos que son comercializados en el mercado de Patate. También existe el mercado de la Feria Eterna Primavera, donde se pueden comprar plantas ornamentales, frutales y otros productos propios de la región. San Jorge. Es una parroquia que se encuentra en la montaña y desde donde podemos admirar impresionantes vistas panorámicas y muy profundas sobre el valle del río Patate, zonas de cultivo y volcanes como la Mama Tungurahua, el Taita Chimborazo y el Carihuayrazo. También es una ruta perfecta para los aficionados de senderismo y ciclismo. Como siempre en las ciudades llenas de historia y tradiciones existen leyendas bien marcadas. Patate no podía, sin duda alguna, ser la excepción, y se cuenta que en el Valle de la Eterna Primavera, Patate, existía un joven que en las mañanas sacaba su equipo de sonido a bailar. El papá le dice, pero hijito, ¿con quién bailas? Dice, con mi amigo el duende. Loco creo que estás, yo no le veo ningún duende, yo no veo a nadie. Mejor vamos que me ayudes a coger las mandarinas. Bueno, papá, le ha dicho, vayan nomás adelante en ustedes, yo ya apago la música y me voy. Cuando el papá ya era las 12 del día y no llegaba, así es que salen en busca y le encuentran bajo unos matorrales bien dormidos. El papá disgustado saca la correa y le cuere y le hace despertar. ¿Por qué no vienes a ayudar? Eres un vago, un ocioso. Es que me quedé jugando con el duende. ¿Qué duende? ¿Y cómo es el duende? Es un chiquito nomás, tiene un sombrero negro. Las botas son plateadas y lleva su cinturón dorado. Pero yo no le veo a nadie. Por más señas nos quedamos jugando bolas. Aquí están las bolas que dice. Pero si eso es estiércol de borrego. No, papá, son las bolas de cristal. Aquí tengo hasta unas de oro. Es que le dice que con esto jugamos con el duende. No, hijito, usted está mal. Vamos a la casa. Llega a la casa y con la mamá le dice, ve, mi hijo está loco, iremos a avisar al padre, a ver qué solución nos da. El padre les dice, no, el duende sí existe, son seres diabólicos, pero hay que liberarle al muchacho. Dígale que cuando se asoma el duende, él saque la correa y le comience a cuerear al duende, diciendo esta frase, dígame señor don Diego, ¿cuántas leguas hay desde aquí hasta el cielo?
Y así le explicaron al muchacho que cuando se presente diga esta frase y le cueré. El papá, preocupado, le consiguió un trabajo en Quito para que vaya a trabajar en una panadería. El muchacho dice: en ese pretexto me liberaré del duende. Se fue a Quito y a los 15 días que trabajó pidió permiso para salir un domingo a pasear en el parque de la Alameda. Estando paseando por la Alameda, se le asoma a su amigo el duende. Y el muchacho saca la correa, comienza a cuerearle al duende y sonaba como un cuero viejo. Y comenzó a decir la oración que le enseñaron: dígame, señor don Diego, ¿cuántas leguas hay desde aquí hasta el cielo? El duende, al escuchar esta frase y con los cuerazos, salió corriendo y nunca más se le presentó a este joven que hoy es un gran hombre, un gran trabajador y un buen hijo. Colorín colorado, que esta leyenda se ha acabado.